Buenas tardes a todos, mi nombre es Otoniel Granados, participante del postdoctorado en investigación emergente organizado por el REDI conjuntamente con la Universidad Tecnológica del Centro. Muy complacido estoy de estar aquí con todos ustedes y específicamente o especialmente con las y los facilitadores que en el transcurso de este devenir, de esta travesía, intelectual, vamos a tener a propósito del decantamiento de lo que va a ser el cumplimiento del requisito final, que es la presentación de lo que yo llamo mi futuro libro, que en este caso se llama, como lo dije anteriormente, Investigación Transcompleja, un paradigma trascendente e integrador. En tal sentido, vale la pena acotar que este título tiene su historia. Una historia que de alguna manera implicó a varias personas con las cuales me comuniqué y me versaron pues que el tema inicial, ética, investigación transcompleja y educación, era un tema difícil, para no decir escabroso, generador de múltiples controversias de carácter ideológico en el contexto de la investigación y en el ámbito educativo, ¿ya? Aparte de las naturales controversias que en materia religiosa podrían dirimirse en razón de las divergencias encontradas entre la Santa Biblia, la Biblia de los judíos y el Corán islámico. ¿Ok? En tal sentido, yo dije, bueno, si voy a tener complicaciones por ese lado y por otro lado me generó, se me dio el interés por instrumentalizar la investigación tan compleja, habida cuenta pues que se había escrito bastante sobre la fenomenología conceptual de este paradigma, ¿ok? Ya se habían hecho varios aterrizajes eminentemente conceptuales, filosóficos, sociológicos, en fin, ubicados en distintas ramas del conocimiento, pero con un alto contenido conceptual, ¿ok? Enriquecedor, muy profundo, pero había la carencia de un instrumental, o existe, creo yo, la carencia de un instrumental técnico, metodológico, procedimental, que aterrice este transparadigma, esta transcomplejidad en el precisamente mundo complejo que vivimos en estos nuevos tiempos. Porque es muy bueno decir todo lo que tenga que ver de filosófico, de sociológico, de ontológico, de epistémico, en fin, o sea, de cualquier rama del conocimiento acerca de la capacidad que tiene el paradigma transcomplejo para poder hacer investigación diversa, divergente, multireferencial, poliédrica, en fin. Y paremos de contar con todos los términos que ya hemos leído bastante en la literatura, apropiadamente preparada por el REDI, por lo cual lo felicito de manera muy abundante. Y definitivamente ya la gente que se me acercaba a mí y me comenzaba a preguntar, ¿y cómo hacemos para investigar bajo ese transparadigma? ¿No? Y lo estoy llamando transparadigma ahora, porque la transcomplejidad insume el concepto de paradigma, pero yo lo voy a llamar transparadigma también por el prefijo trans que le estamos dando, por el hecho de que es un paradigma que asimila la investigación desde el punto de vista de su trascendencia y de su integración. En tal sentido dije, bueno, de pronto se me ocurre trabajar en este libro sobre ese proceso de instrumentalización, ¿ok? A través de o mediante el manejo de diferentes técnicas, diferentes metodologías, diferentes procesos, diferentes procedimientos, quise decir mejor, diferentes técnicas de análisis que de pronto estuvieran consustanciadas con las tradicionales, porque es que no podemos olvidar las
los diferentes episodios epistémicos y metodológicos circunscritos en los paradigmas tradicionales, vale decir, el positivismo renovado, el pospositivismo llamado por Martínez así, el transpositivismo denominado así por nuestra insigne directora del Reddit, la doctora Crisálida Villegas, ¿no? Es evidente que no podemos, digamos que, execrar esas técnicas, esos instrumentos, esos métodos, esos procedimientos, porque ¿cómo negar que de ahí nos formamos? ¿Cómo negar los aportes de la ciencia moderna a partir de las prácticas epistémicas y metodológicas circunscritas en esos paradigmas? No lo podemos negar porque de eso vivimos, con eso coexistimos, pero sabemos que los nuevos tiempos implican una trascendencia del conocimiento, una diversidad en el conocimiento, una integración de los conocimientos, y eso conlleva al hecho cierto de integrar los paradigmas para poder, a propósito de la integración de esos paradigmas, integrar los métodos, integrar las técnicas e integrar los procedimientos y demás coroticos que lleva el arbolito, como decimos nosotros muy bien en Maracaibo. Muy bien, ese arbolito tiene que quedar muy bien adornado para que tenga el nombre de un arbolito transcomplejo. ¿Me explico? En tal sentido, dije, yo creo que me voy a embarcar me voy a colocar en este barco, me voy a embarcar en esta canoa, ojalá no zozobre. Espero llegar a puerto seguro, espero que así sea, porque considero que tenemos un conjunto de asesores, un conjunto de investigadores que perfectamente conocen la materia y nos van a asesorar debidamente. Y dije, bueno, voy a trabajar con esto y dejaré el tema de ética, investigación tan compleja y educación para otros momentos, cuando pueda editar en alguna editorial, siempre y cuando pueda conservar mis derechos de autor. Me gustaría, por supuesto, conservarlo, pero no tengo ningún problema en que acá no los conserve. No importa, lo importante es que, bueno, que aparezca por algún lado Otoniel Granado. En tal sentido, este libro comienza con una introducción bien interesante, a mi juicio, ¿correcto? Que tiene que ver con una serie de divergencias, ¿ok?, que surgen a partir del planteamiento investigación emergente versus investigación transcompleja, divergencia y complementariedad. En tal sentido, yo en esa introducción dilematizo el por qué la investigación emergente se denomina así y por qué creo que no debe ser la denominación de nuestro curso postdoctoral de investigación emergente. ¿Y por qué lo digo? Porque simple y llanamente es un juicio muy personal. Otoniel Granado humildemente es el que lo manifiesta. La investigación emergente alude a la transdisciplinariedad, pero no alude a ese enfoque integrador, como muy bien lo menciona la doctora Nancy Chavino en sus múltiples publicaciones. Excelentes publicaciones, por cierto. Felicitaciones, doctora Chavino. No aluden a esa necesaria cohesión, a esa necesaria complementación bajo lo que en metodología pudiéramos llamar enfoque integrador complementario, y no llamar un enfoque cualitativo, un enfoque cuantitativo, un enfoque mixto o un enfoque multimétodo, ¿correcto? Y pudiéramos allí comenzar a desengranar todo ese aparataje de cuestiones técnicas que de alguna manera responderían a ese enfoque integrador, complementario, transcomplejo, en fin, el nombre que le demos ya, bueno, apropiadamente en el momento oportuno se lo daremos tal como lo menciona la doctora Chavino. Podemos entonces resolver eso de las técnicas y de los procedimientos sobre la base de ese enfoque. Y por supuesto, al configurarla sobre la base de ese enfoque, obviamente que estamos ya siendo sostenidos, utilizando el lenguaje como lo utiliza Wittgenstein, ¿no?
haciendo un poquito el juego del lenguaje, en el paradigma transcomplejo o en el transparadigma transcomplejo, como lo estoy denunciando o demandando yo o planteando yo, sin ánimo de caer en cacofonías o en cosas así, repeticiones, ¿no? Entonces, pienso que ese es un buen camino a seguir. Recibí informaciones de colegas bien calificados sobre matrices epistémicas bien interesantes que las voy a estudiar y creo que las voy a llevar a la práctica porque considero que están muy hermanadas con lo que yo he escrito hasta el momento y con lo que yo estoy pensando a futuro en mi libro. Pues bien, continuando con la introducción, tenemos precisamente esas divergencias, ¿no? Que definitivamente la investigación emergente es tan compleja y la investigación tan compleja es, por llamarla de alguna manera, es sinérgica, es integral, es complementaria, es divergente y a la vez coherente, es caótica y a la vez estabilizadora. Bueno, tiene todas esas concomitancias que posiblemente la investigación emergente, porque es que no se las voy a negar. Estoy diciendo simplemente que la investigación emergente alude solo a la transdisciplinariedad, pero no alude a la transcomplejidad. En tal sentido, esas divergencias, esas concomitancias, esas distancias que se toman desde el punto de vista de la investigación emergente y no cubiertas por esta, pero sí cubiertas por la investigación tan compleja, es lo que me llevan a mí a pensar que definitivamente tenemos que hablar de investigación tan compleja y no de hablar de investigación emergente, porque esta última está constituida dentro de la primera. En otras palabras, la investigación emergente, obviamente, por su carácter transdisciplinario, está imbuida, está incluida en lo que, en términos relativos, por no llamarlo absolutos, porque pecaríamos, ¿no? Pecaríamos allí por creer que lo que estamos haciendo como investigación tan compleja es lo absoluto como lo que existió hasta hace poco en matemática. ¿Ok? En tal sentido, pienso que sí podemos avanzar sobre eso, pero dejando claro que no estamos en un proceso de investigación emergente. Estamos embarcados en un proceso que conlleva investigar de manera emergente por lo transdisciplinario del proceso, pero también estamos manejando el enfoque integrador transcomplejo, que es lo que hace que la mirada del investigador, aparte de ser un gestor de su conocimiento y de muchos conocimientos, también sea gestor de una forma de pensar, de una serie de procesos mentales, analíticos, interpretativos, sintéticos, evaluativos, comparativos, que lo lleven a procesar información desde las diferentes aristas del conocimiento que se puedan tener en su momento para un específico objeto de estudio. Si es que podemos llamar en este contexto al objeto de estudio como eso, objeto de estudio o sujeto de estudio, o ya veremos qué nombre le vamos a colocar, ¿correcto? En tal sentido, pienso pues que eso es lo que he creído dirimir y he expuesto en mi parte introductoria, y luego comienzo con mi capítulo 1. Una sugerencia de mi maestra Crisálida, y no digo maestra por la edad, que conste, porque ahí vamos los dos, ¿no? Ahí vamos los dos, somos contemporáneos. Ella me sugiere que elimine un título que había colocado yo por allí y que, verdad, sonaba como a tesis doctoral. Realmente esto es un libro, esto no es una tesis, ¿correcto? Entonces, definitivamente decidí titular el capítulo 1 como Génesis de la investigación transcompleja, ¿correcto? En otras palabras, ese capítulo tiene dos subtítulos, que son ese que acabo de nombrar y el otro que se llama Conceptualización de la transcomplejidad. Con eso, trabajando inicialmente con el ámbito tecnológico, sociológico y antropológico, social y cultural, creo
haber cubierto, por lo menos preliminarmente, este tratamiento capitular del número 1 en este sentido. Luego me voy al capítulo 2, ¿correcto? Que lo denomino lo característico de la complejidad. Ahí simplemente me voy a dedicar a hablar sobre las características del paradigma transkomplejo. O bueno, si me dicen que me olvide de transparadigma, me olvido de transparadigma. Digo paradigma transkomplejo. No hay inconveniente, colegas. En las cuales toco la trascendencia, la multireferencialidad, la poliedricidad, la diversidad, la multidimensionalidad y la integralidad. Y a lo mejor se me olviden otros aspectos que a lo mejor tocó, y me disculpen la cacofonía, la doctora Chavino en su enfoque integrador transcomplejo. Luego tengo un capítulo 3 que se denomina los principios de la investigación transcompleja, y ahí tengo yo los principios ontológicos, epistémicos, axiológicos y nociológicos. Y luego tengo un capítulo 4 que se llama la praxis transcompleja. Aquí es donde está el meollo del asunto. Aquí es donde yo tengo que decir quiénes investigan, cómo investigan, serán colectivos o serán individuales. ¿O es que habrá necesidad de trabajar en redes institucionales? ¿O solamente basta con trabajar con espirales recursivas? Ver cuáles son los métodos. Ver hasta qué punto podemos tecnologizar los métodos de acopio de datos y de procesamiento de datos, de técnicas de análisis. Ver las técnicas, ver si las podemos procesar desde el punto de vista tecnológico a través de la ayuda de la suficiente aparatología, software, aplicacionales. ¿Se acuerdan del Atlas T y de otros software analizadores de investigaciones cualitativas? ¿Y se acuerdan de aquella aplicación que procesaba los datos cuantitativos? Que han salido como 20 versiones de él. Bueno, precisamente podrán salir otras aplicaciones que manejen en términos de procesos mentales, que es lo importante en la transcomplejidad, ¿ok? Todo el aparato crítico que se requiere a nivel superior, a nivel mental superior por parte del investigador, partiendo del análisis y terminando por la comparabilidad, ¿correcto? Ahí vemos la parte instrumental también, como el último aparte. Y bueno, y tengo uno que se llama procedimentales, y ahí tengo puntos suspensivos y conclusiones, porque no sé todavía qué me podría surgir luego de trabajar con ese capítulo 4 que se denomina praxis transcompleja. Pues bien, esto ha sido de manera muy apretada la síntesis de lo que hasta este momento constituye mi futuro libro, denominado, como en un principio se los dije, Investigación Transcompleja. ¿Ok? Investigación transcompleja, un paradigma trascendente e integrador. Buenos días, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta que yo pueda a bien resolverles en este momento de la exposición. Hasta luego.